algunos no saludé. Vamos a abrir la escritura en Efesios, capítulo 6. Vamos a leer un verso primero y luego los otros que son el contexto de ese versículo. Efesios 6, 18. Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a leer desde el verso 10 hasta ese verso 18. ¿Por qué Dios está hablando de esta manera? ¿Cómo Dios habló a Pablo para escribir este último versículo? Y el título de esto de la Biblia dice armadura de Dios. Dice el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos de vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios es una carta que la escribió Pablo desde la cárcel. Es una carta que los primeros 3 capítulos son de teología pura. Allí, en los primeros 3 capítulos, allí están todas las enseñanzas que el Espíritu Santo dictó a Pablo. Hay revelaciones de Dios a Pablo exclusivamente para ser puestas en esta epístola. Dice el 3.6, no, el 3.4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Misterio. Un misterio que se le dio solamente a Pablo para ser revelado. Ese misterio realmente que nos abarca a nosotros como gentiles para ser puestos dentro del cuerpo de Cristo Jesús y todas las promesas a través de él para ser favorables a nosotros. Luego de esos 3 capítulos de enseñanza, los otros 3 capítulos son de práctica. ¿Cómo debemos los hijos de Dios practicar las enseñanzas que Dios nos dio y el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo nos dio en esta carta? Es maravillosa carta, una carta
que alaba a Dios, que glorifica a Dios para gloria y honra del Padre, dice, y cuando Cristo dice que todo sea hecho para gloria y honra del Padre, honra y gloria de Dios, esta es una carta maravillosa. Se extasía Pablo en decir esto, que la gloria y la honra sea solamente para Dios. Y él se encuentra sumergido en todo esto, en revelando las cosas que habían sido ocultas desde la antigüedad y han sido dadas a conocer a través de él. Y ahí está Pablo escribiendo esta carta. Y cuando comienza a describir en el capítulo 6, verso 10, ¿por qué la armadura de Dios? Dice, por lo demás, por todo lo que fue expuesto, por todo lo que fue revelando y por todo lo que enseñó el apóstol Pablo, cómo vivir la vida cristiana, cómo debe el Hijo de Dios ir viviendo sobre este mundo, aferrándose a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El otro día leía un comentario y decía, bueno, muchas veces preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y decía este hermano, y primeramente ser hijo de Dios. Porque Dios dice en su palabra que no quiere que ninguno perezca, para todos procedan al arrepentimiento. Entonces, una de las cosas que Dios quiere en primer lugar es que seamos hijos genuinos de Él. Eso es lo que Dios quiere. Dice, ¿qué quiere para mi vida? Santidad. Por eso cuando leemos esto que Pablo deja escrito acá, dice, no vamos a hacer un estudio profundo, esto no es un estudio, esto solamente es una meditación, un pensamiento de la palabra de Dios. Cuando dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. No podemos alcanzar absolutamente nada por nosotros mismos. Porque si no actúa Dios a través de su poder, el Señor Jesús a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, imposible va a ser para nosotros hacer nada para Cristo. Podemos hacer, pero en la carne. Y no es valedero para Dios hacer nada en la carne para vanagloriarnos nosotros, porque cuando lleguemos al tribunal del Señor y serán expuestas nuestras obras, dice, y las tirará ya en el fuego, dice que algunos serán salvos así como por fuego. Ojalá que cada una de nuestras cosas hayan sido y sean para la gloria y honra de su nombre, y no para figurar o bueno, sacar chapa, como dicen muchas veces. Pablo aquí en el último, lo último que dice, bueno, que debemos tomar toda la armadura. Estaba Pablo escribiendo aquí y seguramente estaba mirando todos los días el soldado romano, mirando la figura, cuántas cosas hay en figura a lo que es la batalla, la guerra. El Señor Jesús miraba al soldado romano. Todos los días tenía el soldado de guardia allí, adentro, cerca de él. Y le miraría y miraría todo el atuendo del soldado, pues el soldado romano tenía que estar como nosotros. Si alguna vez han tenido la oportunidad de ir a la Casa de Gobierno, allá están los granaderos. Uno va cerca del granadero y allá está el granadero, ni se mueve, pasan, le hablan, le dicen, le hacen chistes, nada, ni pestanea el granadero. Están entrenados para eso. Calculo que el soldado romano estaría ahí. Por supuesto, Pablo le hablaría del Señor, tendrían conversaciones con los soldados romanos. Pero una de las cosas que Pablo estaba mirando, todo el atuendo del soldado y para qué le servía ese atuendo al soldado. Entonces dice, les voy a enseñar algo, porque ustedes no van a estar solos en este mundo. Está la acechanza del enemigo,
no van a tener lucha contra carne y sangre. O sea, no va a ser un cuerpo a cuerpo con otra persona ni nada por el estilo. Ahora, después que hemos sido tomados por Cristo para ser sus hijos, cuando hemos visto en Cristo la salvación de nuestra alma, cuando hemos pedido perdón al Señor y le hemos aceptado como nuestro Salvador, Él ha venido a hacer morada en nuestro corazón a través de su Espíritu. Y esto el Señor, Pablo lo conocía bien, porque aquí cuando dice que, bueno, ¿cómo debemos orar? Porque seguramente Pablo se estaba enalteciendo. Dice, la palabra de Dios es más, la palabra de Dios en Corintios allá dice, bueno, me dejó alguien, dice, un ángel de Satanás que me abofeté, dice, cuando quería enaltecerse. Y lo bajaba a donde él tenía que estar. Cuando hablan del Espíritu, de esta oración, esta súplica en el Espíritu, es bajarse, es pedir al Señor, es la humildad que debemos mostrar delante del Señor cuando estamos en oración delante de Él. Mirar su majestad, mirar lo que Dios es. Tal vez escribiendo esto, el apóstol Pablo se habrá sentido inflado, ¿no? De tener revelación de las cosas ocultas de Dios, cuando Dios no se le había revelado a ningún profeta de la antigüedad. Era lo que es la iglesia, así como decía Pablo en Corintios, tengo algo para decirles. Dice que no todos morirán, algunos dormirán y serán resucitados, esos irán primero. Esto era una revelación de Dios a través del Espíritu para que Pablo lo deje plasmado así en esa carta a los Corintios. Pero acá también les está haciendo ver a los de Éfeso todo lo que tienen en Cristo Jesús, pero también dice cómo se deben aferrar a Cristo Jesús. Porque el enemigo, una vez que nosotros entramos al camino del Señor, el enemigo está ya presto para hacernos trastrabilizar. Eso es lo que quiere el enemigo de cada uno de nosotros. Sabe que la salvación no se va a perder. No va a poder hacer nada para sacarnos del regazo de nuestro Padre Celestial, donde fuimos puestos por Cristo Jesús. No va a poder hacer nada, pero sí nos va a hostigar. Un trabajo de hostigamiento hace el enemigo hacia nosotros. Por eso la oración del Hijo de Dios debe ser de tener fortaleza en santidad para que Dios pueda hacer la obra en él. Vamos a leer, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí está el diablo acechándonos. El diablo está cada día, dice, dando vuelta alrededor mío, tratando, buscando a quien devorar. Y acá está Satanás. Satanás dice, está buscando a aquel que no tiene todo esta armadura, dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuánto tenemos que aprender de eso también, no? Porque Dios, el enemigo no es un enemigo desorganizado. Vemos que está bien organizado. Él tiene toda la organización. ¿Contra quién vamos a luchar? No vamos a luchar sino contra potestades
contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La otra vez decía, bueno, Satanás no puede leer tu mente. Eso no lo puede hacer, Dios lo puede hacer, el Señor Jesús lo puede hacer. Por eso Dios tiene la capacidad de saber cuando nosotros vamos delante de Él en oración y vamos a pedir, si pedimos con un corazón sincero, realmente sincero, para gloria y honra de su nombre. O si pedimos para nosotros mismos, o pedimos para satisfacer nuestro orgullo. ¿Cómo pedimos delante de Dios? Entonces, el enemigo sí sabe cómo andamos y cuál es nuestra debilidad. Muchas veces mostramos facetas de nuestra debilidad y así es donde comienza el hostigamiento. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No dice una parte, dice toda. Para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estad firmes. Dice, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día malo es todos los días, hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Porque hasta ahí vamos a tener luchas contra el enemigo de Dios. Dios no quiere que nosotros prediquemos, el enemigo no quiere que prediquemos nosotros la palabra de Dios. Está en contra de nosotros. Cuando estamos en conexión a través de Internet, con esta plataforma de Zoom, a veces se corta la comunicación. Estamos escuchando un mensaje, pasó el domingo, 2 veces se cortó la comunicación con Marcelo y la otra vez se cortaba porque estaba en Gaiman, ahora se cortaba y estaba acá en Madrid. Pero bueno, uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué? El enemigo está también dando vuelta. ¿O qué creen que no? Yo clamaba al Señor cuando se cortaba para que el enemigo deje de molestar. Porque el enemigo está molestando para que no podamos escuchar correctamente su palabra. Y seguro que había alguien necesitado de esa palabra. Por eso se cortaba. Y cuando esto se corta, es como en una reunión, cuando hay un bache, cuando alguien entra, cuando alguien grita, cuando os suena un teléfono, desarma la atención del auditorio. Eso es la realidad. Por eso no en vano, cuando vamos a Gaiman, o íbamos a Gaiman, a Rawson, estaba esa esquela ahí que debíamos apagar el teléfono. Dice, porque Dios ama a través de su palabra y no por teléfono. Eso es una realidad. ¿Cómo distraen las cosas cuando el enemigo quiere distraer la atención del auditorio? Y así ocurre también en este tiempo. Dice, el día malo. ¿Cuándo es el día malo? Todos los días son los días malos. Porque la acechanza del enemigo, el enemigo no descansa. El enemigo no se va a dormir. El enemigo está siempre dando vuelta. Por eso nos pide a nosotros que conservemos toda esta armadura, toda, no una parte. Dice, habiendo acabado todo, estad firmes. O sea, no va a terminar el día malo. A mí no se me va a terminar el día malo cuando se me enderece el ojo y vea perfectamente, porque los días malos van a seguir. Y cuando debemos resistir, dice, habiendo acabado todo, estad firme. O sea, cuando venga el Señor, todavía estemos en la firmeza, en creer que Cristo está por venir. Y esta es la realidad. ¿Cuánto esperamos a Cristo? ¿Estamos esperando a Cristo? Esto es lo que nosotros debemos esperar. Vamos a seguir leyendo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza
de justicia, calzado los pies con el apresto del Evangelio. Esto son tres cosas que no puede dejar un soldado, ¿sí? Ceñido vuestros lomos, vestidos con la coraza y calzados los pies. Todo esto tenía que tener de antemano el soldado, para poder luego con sus manos agarrar el escudo, tener el casco, el escudo y la espada, ¿sí? Por eso son tres cosas juntas y tres cosas, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe se alimenta, dice la fe, es por el oír y el oír de la palabra de Dios. A medida que nosotros oímos la palabra de Dios, a medida que nosotros leemos, escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe aumenta. Si vamos dejando cada una de estas cosas, vienen cosas del enemigo sutiles, muy sutiles, y a veces hay creyentes que comienzan a desviarse y comienzan a abrazar otras olas que vienen, ¿sí? Otras mareas de otras doctrinas que vienen avasallando. A veces hay cosas que cuando uno escucha a algunos evangelistas y la hacen tan corta y tan fácil, y uno dice, caramba, están engañando a mucha gente, engañando a mucha gente. No hay un evangelio de prosperidad, no hay un evangelio de pensar que nosotros somos espirituales de mucha fe y podemos prosperar conforme nuestra fe y nuestra salud se compondrá conforme nuestra fe, porque nosotros podemos hacer. Nosotros no podemos nada si no estamos en Cristo, aferrados de su mano y tomados de todas sus promesas. No podemos hacer nada. Y lo que menos hablan es del pecado condenador del hombre. Lo que menos hablan es que nosotros debemos procurar santidad cada día. El otro día el hermano leía allí en 1 Juan, el domingo, ¿sí? Debemos estar en los mandamientos de Dios. Debemos conservar los mandamientos de Dios para nuestra vida, para estar conforme a lo que Dios quiere de mí y de ti. Por eso es tan necesario tomar todo esto que nosotros hemos visto, ¿sí? Tomar el yelmo de la salvación, que es el casco, ¿sí? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No vamos a desarrollar nada de esto, sino es para hablar largo y tendido de cada una de ellas, ¿sí? Sería bueno que si alguien quisiera tomar y desarrollar cada una, pero lo más importante, hermanos, es que nos deja algo que es sobrenatural. Pablo nos deja algo que es sobrenatural y puede más allá de lo que nosotros podemos, que es el poder de Dios a través de la oración. ¿Orando cuándo? En todo tiempo. No es cuando me va mal, sino en todo tiempo tenemos que orar. ¿Cómo? Con toda oración y súplica. Entrando delante de Dios y en súplica delante de Dios. Para cada una de las cosas en las cuales nosotros notamos que estamos flacos, ¿sí? Hay áreas de nuestra vida, tal vez nos cuesta orar, tal vez nos cuesta leer,
Tal vez nos cuesta, cada uno le ponga lo que le cuesta. Pero hay algo, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿En qué? En el Espíritu. Tenemos que ir en el Espíritu a Dios. No podemos ir de otra manera. Porque en el Espíritu, a ver, vamos a Romanos 8, vamos a leer Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad del Padre intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas oramos nosotros y pedimos para nosotros? Pero es conforme a la voluntad de Dios. Que en el Espíritu podamos ser humildes, muy humildes delante de Dios. Cuando nos arrodillamos tal vez desde nuestra alma, de nuestro corazón, de rodillas delante de Dios, en toda humildad y súplica, no con altanería, no pedir a Dios, te pido así como lo diste a fulano de tal, me des a mí. No, eso es ir a prepiar a Dios, no podemos ir de esa manera. Te ruego que me des sanidad así como sanar. No, Dios es soberano. ¿Qué tengo que ir a decirle a Dios qué tiene que hacer conmigo? ¿O qué tiene que hacer con otro que está enfermo? Yo no puedo decirle nada, absolutamente nada a Dios, sino se haga tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y es perfecta. Y esa dice que es la palabra de Dios. El Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire la palabra súplica, ¿sí? Para suplicar delante de Dios. Suplicar cuando fuimos al Señor, pedimos salvación, pedimos que nos limpie nuestra vida, para no ser condenados. Tal vez teníamos muy poca fe, luego aumentó la fe porque Dios da la fe y aumenta la fe. Maravilloso es Dios. Maravilloso cuando dice, bueno, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Debemos velar. Me acuerdo cuando estaban los discípulos del Señor Jesús. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y lo volvió y los encontró durmiendo. Dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero debemos velar, perseverar en velar en oración. ¿Por quién? Y súplica por todos los santos. Hermanos, siempre leo en el grupo de la iglesia, estemos orando los unos por los otros. Esto es, velando y orando, en toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Señor nos dé sabiduría para poder orar como conviene, para poder orar con humildad delante de Él y que esté dentro de su voluntad. Él nos ve y lee nuestro corazón y lee nuestra mente. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Es un Dios poderoso, verdadero, y estamos dentro de lo que Dios permite y es su voluntad.
Y damos gracias, muchísimas gracias a Dios, porque nos da este tiempo de poder entrar delante del trono de su gracia orando. Oramos, bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, amado Señor, por estos misterios revelados en esta carta a los Efesios, y cuántos otros que le diste al apóstol Pablo revelarlos a nosotros, y era para nosotros y no para otro tiempo, sino estaba determinado por ti para este tiempo. Señor, qué privilegio que tenemos de ser tus hijos, Padre Celestial. Por eso alabamos, glorificamos tu nombre, bendito Señor, porque tú eres grande en misericordia. Y has tenido una misericordia tan grande y un amor tan especial que ha llegado a nuestra vida y a nuestros corazones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.